Paz de Cristo, hermano, es una bendición poder llegar a tu vida a través de esta tecnología. Nos gozamos en la presencia de Dios, alabamos su nombre y quiero bendecir tu vida con un mensaje de la palabra de Dios. Hoy quiero que meditemos sobre una historia muy hermosa que se encuentra en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 20. Y voy a leer el versículo 15 y para desarrollar el mensaje meditaremos en algunos versículos de este pasaje. Dice la palabra de Dios en este versículo: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Aleluya. Hoy quiero hablarte sobre el arsenal que nosotros tenemos disponible para hacerle frente al enemigo, para hacerle frente a las crisis, para hacerle frente a la tribulación, a cualquier problema y dificultad que puedas atravesar o estés atravesando en tu vida. Quiero mencionar que vez tras vez vemos a Dios actuando a favor de su pueblo, siempre y cuando ellos se volvieran de sus caminos, siempre y cuando ellos lo buscaran y clamaran a Él. Pero cuando ellos se olvidaban y se alejaban de los caminos de Dios y de su palabra, entonces también Dios se distanciaba, también Dios se olvidaba de ellos y Dios los entregaba en manos de sus enemigos. Esta historia nos muestra una vez más cómo el Señor pelea a favor de su pueblo. Y literal, Él fue quien peleó por su pueblo. Dice el versículo 17: no habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos y estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Aleluya. Y así fue, literalmente Dios peleó, Dios luchó por su pueblo. Y hoy el Señor quiere alentarnos con las mismas palabras. Para esto debemos estar parados. El Señor le dijo al pueblo: paraos y estad quietos. Para que nosotros veamos la salvación de Dios debemos estar parados, debemos estar de pie, no debemos estar derribados, no debemos estar cabizbajos, no debemos estar preocupados, no debemos estar tristes, debemos estar firmes para ver, prepararnos para ver la salvación de Dios. Así que debemos estar con un ánimo levantado, con un ánimo firme en el Señor. Debemos estar quietos, es lo que nos ha pedido nuestro gobierno, encerrarnos en casa y estar quietos, esperar. Y la quietud demuestra confianza en Dios, demuestra tranquilidad, echando, dice la Escritura, toda nuestra ansiedad en Él, pues Él tiene cuidado de nosotros. Y sabemos que Él pelea por nosotros en esta adversidad y en las que vengan, y veremos así la salvación de Dios. ¿Puedes creerlo? ¿Puedes creerlo? Pues bien, en esta historia vemos 4 armas espirituales, sí, 4 armas que forman parte de nuestro arsenal, de las que echó mano Josafat y todo el pueblo de Judá. Y quiero que las aprendamos y recordemos para usarlas en nuestra vida, en esta y otras crisis que pudiéramos enfrentar en nuestra vida, sabiendo que Dios va delante de nosotros y Él es quien pelea por nosotros y Él es el que nos da la victoria y que nos muestra su salvación. Quiero que veamos el versículo número 2 del capítulo 20 del segundo libro de Crónicas, texto que estamos analizando. Dice así: y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar. Contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar. Quiero decirte que siempre las malas noticias nos atemorizan. Y si no controlamos el temor, nos paraliza, nos puede llevar hasta la muerte. El temor es normal sentirlo, es normal en el ser humano. Lo que ya no es normal es que no puedas controlarlo y que tú dejes que el temor controle tus pensamientos, controle tu actitud, controle tu estado de ánimo y controle tus decisiones. Es una de las principales armas del enemigo. Quiero decirte que es letal, es mortal esa arma del enemigo que es el temor. Josafat tuvo miedo, dice el versículo 3. Entonces él tuvo temor. Josafat tuvo temor.
temor. Y claro, ¿cómo no iba a tener temor ante esa mala noticia? ¿Cuánto temor nos sobrecoge el saber sobre este virus? ¿Cuánto temor llegas a sentir al enterarte de una mala noticia? Cuando te enteraste, por ejemplo, de ese diagnóstico negativo, nada favorable para ti, en tu cuerpo, de esa enfermedad, o en algún ser querido, en algún ser amado, cuando supiste que recortarían el personal en tu empresa, en tu trabajo, que cerrarían por algún tiempo en lo que dure esta contingencia, que esta cuarentena iba a estar cerrado, que no ibas a presentarte a trabajar, que no ibas a recibir dinero. ¿Cuánto temor te dio eso? ¿Cuánto temor llegó a tu corazón al saber que te ibas a quedar con las deudas, que tus deudas iban a aumentar, cómo lo ibas a hacer con los gastos? ¿Cuánto temor viene a nosotros cuando nos enteramos de malas noticias? Cuando te dijeron que no podías tener hijos, que no podías estar embarazada, no sé, alguna mala noticia que hayas recibido y que trajo a tu vida temor y que te sobrecogió el temor. Yo quiero decirte que Josafat sintió temor, pero Josafat supo canalizar su temor, supo canalizar ese temor. ¿En quién podía confiar Josafat? ¿De quién se podía confiar? ¿En quién podía descansar? ¿Quién más podía ayudarlo en esa crisis? Quiero recordarte lo que dice el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Cuando dicen amén, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Aleluya. Esa es la palabra de Dios, y en esa palabra descansaba Josafat. Josafat sabía que no había otro refugio, que no había otro lugar, que no había otra esperanza, otra salvación para él más que el Señor. ¿Y qué hizo? Entonces Josafat, dice el versículo 13, cuando él tuvo temor, él humilló su rostro para consultar a Jehová. Humilló su rostro. Humilló su rostro. Entonces, ¿qué hizo Josafat? Josafat oró. Josafat oró. Y parte de lo que tenemos en nuestro arsenal, de lo que podemos echar mano de nuestras armas, es la oración. Es un arma poderosa. Es un arma poderosa, es un arma efectiva en medio del temor, en medio de las malas noticias, en medio de la crisis. Lo que tú puedes hacer y tienes que hacer como primera opción es orar, es doblar tus rodillas, es buscar el rostro de Dios en oración, sabiendo que Él pelea por ti, sabiendo que Él es tu refugio, que Él es tu fuerza, que en Él está tu bendición, que en Él está tu salvación. Aleluya. Esa fue la forma en la que actuó Josafat. Él oró y echó mano de esa arma. Es un arma poderosa. Es bueno nosotros reconocer que no tenemos fuerzas ante las crisis, que ante la dificultad, ante las malas noticias, nos desplomamos. Nuestra fuerza, nuestro vigor se va y nos quedamos sin fuerzas. Eso lo reconoció Josafat. Dice el versículo 12, oh Dios nuestro, no nos juzgarás tú, porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Josafat reconoció su debilidad, sus límites. Josafat reconoció que estaba imposibilitado para hacer frente, y entonces él buscó el rostro en oración, a Dios. Aleluya. El segundo aspecto, la segunda arma que hay en nuestro arsenal, se encuentra en el versículo 3. Dice el versículo 3 que después de que se humilló para consultar el rostro de Jehová, hizo pregonar ayuno a todo Israel. Hizo pregonar ayuno a todo Israel. Esta es la segunda arma.
la herramienta que tienes en tu arsenal se llama ayuno. El primero es la oración. La segunda herramienta es el ayuno. El ayuno en tiempo de crisis es muestra de humildad. El ayuno en tiempo de crisis es muestra de necesidad, es muestra de dependencia, muestra de debilidad, muestra de incapacidad para hacer las cosas. No es que se use el ayuno para forzar a Dios a actuar como yo quiero que actúe, a hacer lo que yo quiero que Él haga. Es una manera de suplicar el favor de Dios para nuestra vida. Tampoco debe entenderse como una manera de condicionar a Dios. Yo ayuno y entonces tú respondes, Dios. No, es mostrarle a Dios que nos arrojamos completamente en sus manos, que nos estamos despojando de todo recurso, de toda posibilidad humana y estamos corriendo a Él. Es una muestra de dependencia hacia Dios. Es una muestra, es una forma de demostrarle a Dios que no confiamos en nuestras posibilidades, en nuestra capacidad, que no confiamos en nuestros recursos, que no dependemos de nada ni de nadie, sino solamente de su gracia, sino solamente de su poder, de su respuesta, de su intervención, de su favor para nosotros. Los ayunos fueron usados en tiempos de crisis, como fue el caso de Esther. Vemos en el capítulo de Esther cómo esta mujer, esta reina, convoca al ayuno. Sucede que en los tiempos de Esther se levantó un hombre malvado, un hombre que odiaba a los judíos y pudo lograr que el rey hiciera un edicto para matar a los judíos, para acabar a los judíos. Eso era terrible. Iban a perseguir a los judíos con el fin de matarlos. Era un odio que tenía este hombre contra los judíos. Pero la reina Esther era judía y era temerosa de Dios. Y ella quería hacer algo por su pueblo, por su familia, por su sangre, que eran los judíos, instruida por Mardoqueo. Y entonces esta mujer, al ver el problema, al ver la necesidad, al ver el peligro de muerte, esta mujer pregona ayuno. Dice Esther capítulo 4, versículo 16, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Doblemente estaba en peligro de muerte la reina Esther. En primer lugar, por el edicto que ya había decretado el rey de matar a todos los judíos. Y en segundo lugar, porque nadie podía presentarse ante el rey si no era solicitado. Mucho menos las mujeres, las concubinas o la reina misma podían entrar ante la presencia del rey si no era convocada, si no era llamada. Entonces ella ve la gran necesidad, ella ve el peligro de muerte, ella ve una gran crisis y una gran dificultad donde no solo su vida corría peligro, sino la vida de todo su pueblo. Y entonces ella en necesidad pregona ayuno. El ayuno es tan poderoso. El ayuno es un arma de la que tú puedes echar mano para cualquier crisis, para cualquier dificultad, y vas a ver los resultados hermosos a favor de tu vida. Eso logró que Dios pudiera obrar a favor del pueblo. Dios tocó el corazón del rey, porque después de esos 3 días de ayuno total, Esther entró a la presencia del rey y le hizo la petición de que quitara el edicto, de que echara atrás el edicto. Y quien murió fue ese hombre malvado, quien había instruido al rey para quitarle la vida a los judíos. Gloria a Dios. Cuando estás en medio de la crisis y entonces tú doblegas tu vida, tu corazón en oración y en ayuno, puedes alcanzar el favor de Dios para tu vida. Puedes lograr que Dios obre. Fue lo que Esther hizo en este peligro de muerte, en esa crisis, en esa dificultad. Pero ¿sabes qué? Tal vez hayas escuchado la historia de Jonás.
¿sí? Aquel profeta que se lo comió el gran pez por haber desobedecido la voz de Dios. Jonás fue llamado para que fuera a Nínive. Nínive era la capital de Babilonia y Babilonia representaba un gran enemigo para el pueblo de Israel. Babilonia representaba todo el pecado, toda la rebeldía, la inmoralidad y todo lo que tenía que ver en contra de Dios y estar en contra de Dios. Babilonia representaba eso, de modo que los judíos detestaban Babilonia. Nínive era la capital, y cuando Dios le llama a Jonás y le dice: quiero que vayas a Nínive para decirles que los voy a destruir si no se arrepienten, Jonás no quiso ir. Pero bueno, para no contarte toda la historia, después de que Jonás fue tragado por el pez, él reaccionó, le pidió perdón a Dios y el pez lo vomitó, y lo que hizo Jonás fue ir a Nínive y fue predicar el evangelio a todo ese pueblo. Y cuando ellos escucharon el mensaje, dice la escritura que ellos se volvieron a Dios. Mira lo que dice Jonás capítulo 3 versículos 5 al 8. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y luego la noticia llegó hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Dice el versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió el mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Aleluya, gloria al Señor. Vemos pues como después de este ayuno que proclamó el rey en Nínive, todo ser viviente, tanto hombre como animal, ayunaron, un ayuno completo, total. Dios ve el corazón de ellos. Quiero que entiendas aquí algo. No es que la solución y la respuesta se encuentren en el ayuno en sí. No es que tú digas: bueno, hay que ayunar entonces, y si ayunamos 3 días, un ayuno total, un ayuno completo, entonces esta crisis se va a acabar. No, eso no es la solución. Dios va más allá. El ayuno refleja una conducta del corazón. El ayuno refleja una conducta que hay en el interior, refleja el arrepentimiento sincero del corazón del hombre. Y entonces dice la escritura que Dios vio su actitud, vio lo que hicieron, vio su arrepentimiento, vio su corazón. Y entonces Dios se arrepintió de hacer el mal que había dicho que haría. Entonces, ¿qué sucede? El ayuno en tiempo de crisis nos ayuda a salir adelante. El ayuno en tiempo de crisis te ayuda, te fortalece, te anima, te hace demostrarle a Dios que dependes solamente de Él, que dependes de su gracia, que dependes de su favor, que en ti no hay fuerza. Y eso es el ayuno. La tercera herramienta de la que podemos echar mano de nuestro arsenal la encontramos en los versículos 15 al 17 del capítulo 20 del segundo libro de las Crónicas, capítulo que estamos estudiando. Dicen estos versículos de la siguiente manera: y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Amén. Mañana descenderéis contra ellos,
He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Amén, aleluya. En medio de esa búsqueda, de esa humillación, porque Josafat y el pueblo estaban orando, estaban ayunando, estaban buscando el rostro de Dios. Y ¿sabes qué? Cuando se hace eso, cuando se ora, se ayuna, se busca el rostro de Dios, Dios tiene que hablar. Hay palabra de Dios, hay revelación de Dios. Dios no puede quedarse callado. Dios no puede quedarse en silencio, a menos que esté obrando, a menos que esté haciendo algo que sea su propósito. Pero regularmente, casi siempre, cuando oramos, cuando ayunamos y buscamos su rostro y su presencia, Dios tiene que hablar. Hay palabra de Dios, hay palabra de Dios, aleluya. Esta es la tercera herramienta que podemos tomar de nuestro arsenal, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra lámpara, es nuestra brújula, es nuestra guía. En ella encontramos esperanza, encontramos fortaleza, alimenta nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Nos hace ver nuestros errores, nos hace ver nuestro pecado para convertirnos delante de Dios y caminar firmes delante de Él. Nos lleva a la salvación, nos lleva a la vida eterna, pues nos muestra el camino por donde debemos ir, por donde debemos andar para llegar con el Señor. La palabra nos acerca a Dios, nos ayuda a conocerlo de una mejor manera. La palabra es maravillosa, la palabra es fuente de promesas, fuente de poder. Cuando Jesús fue tentado, Él venció con la palabra, diciéndole al enemigo vez tras vez en la tentación: escrito está, escrito está, escrito está, aleluya. Por eso es bueno leerla, por eso es bueno estudiarla y memorizarla, para que sea esa espada filosa con la que puedas despedazar los argumentos del diablo, los argumentos del enemigo, esos argumentos, pensamientos que quieren venir a tu mente para destruir tu fe, para destruir tu ánimo, para infundirte temor. La palabra de Dios es el arma poderosa para contraatacar al enemigo. ¿Qué dice la palabra de Dios en medio de las crisis? ¿Qué te dice la palabra de Dios en medio de tu crisis, en medio de tu problema? ¿Qué promesa encuentras en su palabra para tu vida, para tu familia, para tu matrimonio, para tus hijos? ¿Qué promesa encuentras para tu empresa, para tu trabajo, para tu economía, para tus finanzas, para tus proyectos? ¿Qué te dice la palabra de Dios en medio de tu vida, en medio de la prueba, en medio de la dificultad? Descansa en lo que Dios dice y no en lo que los demás dicen. Descansa en lo que Dios ya te ha prometido y no de lo que escuchas de los demás. No hagas tanto caso a lo que se dice, mucho menos si es algo negativo, mucho menos si es algo que va en contra. Mucho menos si es algo que está tambaleando tu fe, tu ánimo, tu gozo, tu esperanza. No lo escuches, deséchalo de tus oídos, deséchalo de tu mente y mejor escucha la palabra de Dios, escucha la voz de Dios. Mejor toma esta herramienta, toma esta arma poderosa y guárdala en tu corazón y escucha lo que Dios te dice a través de su palabra. Es una bendición la palabra de Dios. Aprende a creer en lo que Dios te ha dicho y en lo que Dios te ha hablado y en lo que Dios te habla día a día a través de su palabra. Si Él lo dijo, entonces así lo hará, entonces así será, aleluya. Deja de llenar tu mente y tu corazón con malas noticias y malos pensamientos. Llénala mejor con la palabra de Dios. Llena tus pensamientos con la palabra de Dios, y más en estos tiempos de malas noticias. Deja de escuchar malas noticias. Ponte a estudiar la palabra, memoriza su palabra y pon atención y elige, decide creer lo que Dios dice y no lo que los demás dicen. Dice la palabra de Dios en Filipenses 4:8: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo,
todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Aleluya. En esto pensar. Si piensas en la palabra de Dios, lo único que vendrá a tu vida será bendición, será fe, será esperanza, será fortaleza, será vida, será salvación. Alimentarás tu fe y dejarás de alimentar el temor. El temor lo echarás fuera de tu mente, fuera de tu corazón, fuera de tu espíritu. Y habrá en ti fe, habrá en ti confianza, habrá en ti esperanza. El pueblo de Judá junto con Josafat recibieron la palabra. Un hombre habló, dice la palabra de Dios, que el Espíritu de Dios bajó sobre un hombre, vino sobre un hombre y él profetizó y dio palabra. Porque eso es lo que pasa cuando oras, cuando ayunas, cuando humillas tu corazón, entonces hay palabra de Dios. Y ellos recibieron la palabra. Quiero que veas cuál fue el resultado de recibir la palabra de Dios. Dice el versículo 18 de 2 de Crónicas 20. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Aleluya. Y es lo que hace la palabra de Dios, te hace adorar, porque es lo que trae la palabra. La palabra trae fe, trae confianza, trae ánimo. Después de estar temerosos, después de estar angustiados, orando, ayunando, preocupados por su vida, preocupados por el futuro, lo que será, lo que vendrá, la ansiedad, la incertidumbre, las malas noticias que llegan. Cuando escuchas palabra de Dios, tu corazón se fortalece, tu corazón se anima, tu corazón se regocija, recobra ánimo. Aleluya. Y entonces te hace responder en fe. Y una respuesta en fe es la adoración. Es la adoración. La adoración tiene la característica fundamental de humillarse ante la grandeza de Dios. Es una característica fundamental de la adoración. Humillarse ante la grandeza de Dios. Literalmente tiene que ver con una postura de inclinación, de adorar. Lo que define el diccionario como adoración es la posición que hace un hombre al arrodillarse y poner su frente al piso. Es una adoración, es reverencia, es adoración. ¿Y qué representa esa posición? ¿Qué representa esa postura? Representa una actitud del corazón también. Y representa humildad, representa humillación. Esto refleja el corazón de la persona. Aleluya. Alguien orgulloso, arrogante, altanero, se enaltece y hasta alza la cara, se cree, saca el pecho y ve a todos por debajo del hombro. Le encanta humillar a los demás, hacerse sentir más que los demás. Es una persona orgullosa, altanera, pero el que adora se humilla. Por eso es necesario ser adorador, porque Dios desecha a los orgullosos, pero está cercano a los que se humillan y Él mismo los exalta. Gloria a Dios. Y ese es el resultado de escuchar la palabra, de obtener la palabra y creer la palabra de Dios. Te lleva a tener una actitud de adoración a Dios. Te lleva a ser un adorador. Y al ser un adorador ganas el favor de Dios para tu vida. Pero también quiero decirte que cuando ellos recibieron la palabra, ellos respondieron con alabanza. Gloria al Señor. Ellos respondieron con alabanza. Sigue diciendo la Escritura que ellos se levantaron de mañana y entonces Josafat alentó al pueblo. Y dice el versículo 20: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Aleluya. Y habló consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová. Cuando ya iban a salir al día siguiente a pelear, los puso a cantar y a alabar. Ya habían recibido la palabra, ya habían orado, ya habían ayunado, ya Dios había hablado. Entonces ellos tenían un corazón dispuesto para adorar al Señor. Su estado de ánimo había cambiado y claro que al día siguiente, a la mañana siguiente, para salir a pelear, ellos iban confiados porque Dios ya les había dicho que no era su guerra, que no era su batalla, que no era su pelea, que Dios
aleluya. Dios ya les había dicho que les daría la victoria, y entonces ellos salieron alabando a Dios. Y dice la Escritura que cuando alabaron a Dios, el Señor obró y peleó por ellos. La alabanza es una reacción de fe y es una reacción de gozo, de júbilo, de alegría. La alabanza tiene como característica exaltar las cualidades de Dios, la majestad de Dios, la gloria de Dios, el poder de Dios. Eso es alabar a Dios. Y eso es una respuesta de fe, una respuesta de haber creído a la palabra de Dios. Por eso a los cantos rápidos que exaltan la gloria y el poder de Dios le llamamos alabanza. Porque estamos resaltando las cualidades de gloria y de poder de Dios. Yo siempre he dicho que nosotros cantamos lo que creemos. Si estamos exaltando su grandeza y su poder es porque lo creemos. La alabanza es una respuesta en fe. Aleluya. Al momento de que ellos salieron a la batalla, al momento que ellos salieron a la guerra, aleluya. Dice el versículo 22, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá. Y se mataron los unos a los otros. Dios peleó por ellos. Como se los había dicho, se los cumplió. Como se los prometió, así lo hizo. Pero el pueblo vea cómo respondió en adoración y en alabanza. Este es nuestro arsenal en tiempo de crisis. Este es nuestro arsenal en nuestro caminar con Dios. Este es nuestro arsenal en toda nuestra vida si queremos permanecer fieles. Orar, ayunar, tener y creer la palabra de Dios y responder en adoración y en alabanza. Cuando hacemos esto, el Señor se glorifica. Vemos su gran poder y vemos su autoridad obrando a nuestro favor. ¿Qué crisis y qué dificultad podrá hacerle frente a tu Dios y a mi Dios, que es el Rey de la gloria? ¿Qué dificultad podrá frenar su mano? Si todo un ejército, una multitud no pudo, yo quiero decirte que nada podrá frenar el poder de Dios. Ninguna crisis, ningún problema, ningún virus, ninguna escasez, ninguna enfermedad, nada podrá frenar el poder de Dios. Quiero invitarte a que ores conmigo. Ahí en tu lugar, si gustas hacerlo sentado o ponerte de pie o arrodillado, pero oremos en el nombre de Jesús. Padre eterno, Dios poderoso y maravilloso, te adoramos, te glorificamos, te exaltamos, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres grande, porque tú eres todopoderoso. Gracias por la palabra que has traído a nuestra vida para confortarnos, para alentarnos, para animarnos en medio de las crisis, en medio de los problemas, en medio de la dificultad, Señor Jesucristo. Hoy hemos estudiado esta historia real, verídica, Señor, donde tú obraste y literalmente peleaste por tu pueblo. Ellos no tuvieron que pelear, ellos no tuvieron que arriesgar su vida, Señor, peleando contra el enemigo, sino que fuiste tú obrando, peleando a favor de ellos y mostrando tu salvación para sus vidas, Señor. Nosotros, Señor, hoy hemos aprendido lo que hay en nuestro arsenal, lo que forma parte de nuestro armamento para hacerle frente a las crisis, para hacerle frente a las dificultades, y hemos aprendido que la oración, Señor, siempre debe ser un arma poderosa y que esté presente en nuestro arsenal, Señor. La oración es una dependencia de ti, Señor. La oración es buscarte, es pedirte que tú obres, es estar cerca de ti en intimidad contigo para que obres a nuestro favor, presentar nuestras angustias, nuestros problemas, nuestras dificultades, pero también, Señor, para fortalecer nuestra relación contigo, Señor. Ayúdanos a ser personas más de oración y buscar tu rostro, y que aprovechemos este tiempo, esta contingencia, para buscar más tu rostro. Oh, Señor, un arma más que hemos aprendido es el ayuno. El ayuno no es forzarte ni obligarte a que tú obres como yo quiero que obres, sino que es, Señor, mostrarte nuestra dependencia de ti, mostrarte que no podemos confiarnos de nada ni de nadie, que no tenemos los recursos ni la fuerza suficiente, sino
sino que solo esperamos en ti y solo dependemos de ti, Señor Jesucristo. Ayúdanos a fortalecernos en el ayuno, a practicar más el ayuno, Señor, y podernos acercar más a ti. El ayuno refleja también una actitud humilde en nuestro corazón, Señor. También, Padre, hemos aprendido que tú, Señor, nos has dado tu palabra como la espada poderosa. Esa palabra que cambia, Señor, nuestros malos pensamientos. Esa palabra que destruye los pensamientos y los dardos del enemigo en nuestra contra, para infundirnos temor, para infundirnos miedo, para desestabilizarnos. Cuando tenemos presente tu palabra, tus promesas, entonces, Señor, podemos permanecer firmes, Señor. Ayúdanos a ser personas que lean más tu palabra, que estudien más tu palabra y que memoricen más tu palabra, Señor. Por último, nos has mostrado que la adoración y la alabanza son armas fundamentales de nuestro arsenal y que con ellas podemos hacerle frente al enemigo. Esto también es un reflejo de nuestro estado de ánimo, que refleja a su vez nuestro interior, nuestro corazón, nuestra fe, Señor. Pues cuando adoramos, Señor, y nos humillamos, estamos creyendo que solo tú tienes la respuesta y la solución. Y cuando alabamos y lo hacemos con gozo, con alegría, estamos creyendo que tú eres grande, fuerte, poderoso y que no hay nada ni nadie que te pueda frenar y que te haga frente, Señor Jesucristo. Gracias por esta palabra, que nos siga fortaleciendo, que nos siga bendiciendo y que nos siga avivando, Señor Jesucristo. Gracias, Señor, envía tu bendición y toca con tu mano poderosa, toca con tu Espíritu Santo a cada uno de los que están escuchando este mensaje, Señor, y manifiesta tu favor, tu salvación en ellos. Yo declaro que esta palabra viene a confortar sus vidas y viene a fortalecerlos y animarlos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Mi deseo es que seas fortalecido, que seas animado, que sigas adelante, que tomes en cuenta el poderoso arsenal que Dios ha puesto a tu disposición y que sigas caminando en victoria y en gran bendición. Dios te bendiga, síguete conectando con nosotros y sigue participando de estas actividades, de estas reuniones online a través de estos medios de comunicación, de esta tecnología, y sigue siendo bendecido con la palabra de Dios. Bendiciones.